Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la autoridad de Cristo y Nicodemo. El Evangelio de Juan relata así el primer milagro del ministerio terrenal de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí María, la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y María dijo a los que servían lo que, reconociendo la autoridad suprema de Jesucristo, debemos decir todos sus siervos fieles: hagan todo lo que Él les diga. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llénenlas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: saquen ahora y llévenlo al maestresala. Y cuando éste probó el agua hecha vino, le dijo al esposo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Luego, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, con todo y ovejas y bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó sus mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús: derrumben este templo, y en 3 días lo levantaré. Y le dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Luego se fue a la fiesta de la Pascua. Y estando ahí, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Ahora viene la historia de Nicodemo y el resumen de lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dice el Evangelio: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dijo: el que no nace de nuevo, o sea, del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace naturalmente, o sea, del agua, de la bolsa de las aguas, y del Espíritu, o sea, sobrenaturalmente de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, sea levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado, y no por lo abundante, inmenso o espantoso de su pecado, sino por una sola razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es su condenación, que Cristo, la luz, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que hace lo malo aborrece y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta sus obras hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan el Bautista. Y le dijeron a Juan: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea Jesucristo, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y Juan dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, el Mesías, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, refiriéndose proféticamente a la iglesia, es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. El que viene del cielo, Jesucristo el Verbo, es sobre todos. El que es de la tierra, como yo, Juan el Bautista, es y habla lo terrenal. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio, pero el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, Jesucristo, Dios Hijo, habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu Santo por medida, pues Dios es inmenso. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo y le acepta, recibe y confiesa como su gran Dios y Salvador, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él, pues por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesora para sí ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogara por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo: reconcíliense con Dios por medio de la fe en Jesús. Cree, acepta, recibe y confiesa al Señor Jesucristo como tu gran Dios y Salvador, y serás salvo tú y tu casa. Hoy es el día de tu salvación. Muchas gracias por tu atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo grandemente. Amén, así sea.